estamos grabando, pero eso es muy malo. Secretario, ¿tenemos cuenta? Señor presidente, perdón, dejamos entrar a la gente porque ya están todos esperando y no creo que haya nada, salvo, perdón, entiendo que viene el ministro, ¿no es cierto? No íbamos a juntar después, ¿ah? Después de eso, sí, ok. Porque pasen entonces, no vamos a tratar nada que tenga que ver con temas que requieren, perfecto. Nada especial en realidad. Perfecto. Sí. ¿Parto dando la cuenta nomás? Sí, la cuenta nomás, sí. Señor presidente, en primer lugar se han recibido 2 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto, se repiten informes de avance en el mejoramiento de condominios sociales y también respecto al programa de asentamientos precarios. Además, ha llegado un oficio del señor subsecretario de Servicios Sociales, quien también, en cumplimiento de lo expuesto en glosas de la ley de presupuesto, informa sobre gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades de esa entidad. Ahí van a instalar a nuestra secretaria, ¿ah? A los invitados, ¿ah? ¿Ah? ¿Estamos en la cuenta? Díganos, secretario. Bueno, el señor director del Servio Metropolitano respondió un oficio que envió esta comisión solicitando informar acerca de denuncias dadas a conocer en su oportunidad en reportajes 24 horas en cuanto a eventuales estafas en materia de subsidios habitacionales que habrían afectado particularmente a gente de la comuna de Quinta de Tilcoco y Peñaflor. Sobre ese particular señala que por medio de la resolución exenta 3529 de julio de 2019, 9 beneficiarios fueron excluidos de la nómina original del grupo Migrado 174 Logros de Juventud de Peñaflor, designándose en la misma resolución a su reemplazante. Ante esa situación, recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel en contra de doña Marta Díaz, presidenta del comité, y de Técnico Ingeniería Limitada, entidad patrocinante del proyecto, solicitando la reincorporación a la aludida nómina. El Servio emitió el informe requerido por la Corte, la que resolvió rechazar la acción constitucional impetrada por los denunciantes, y concluye el director del Servio que este servicio solo ha conocido la exclusión de las eventuales víctimas mediante el recurso de protección aludido, sin que esto ni ningún otro se haya presentado a las dependencias de esa institución a efectuar denuncia alguna en contra de la señora Díaz, por los hechos expuestos. Finalmente, y en relación con el proyecto que figura en la tabla del día de hoy, la honorable senadora señora Aravena solicita recibir a la Asociación de Allegados Los Sin Tierra, representados por la concejala Margarita Urra, y la directiva, dice eventualmente en la próxima sesión, solicitud que también en su minuto formuló don Carlos y, ¿no es cierto?, eso se podría programar, ¿no es cierto? Claro. Y lo último es que hace unos minutos atrás el secretario del senador Soria hizo llegar una pequeña carta que pidió que la leyera, que se excusa por no poder asistir a la sesión de hoy día por problemas de disponibilidad de vuelos. Sin perjuicio de lo anterior, me hago un deber expresar mi preocupación por el debate del proyecto de ley que establece normas sobre integración social urbana, toda vez que estamos en presencia de una iniciativa que en sí misma supone un grave daño, a su juicio, al esfuerzo llevado a cabo por parte del Estado por asegurar una legislación urbanística racional, permanente y de calidad, en la medida en que por una resolución ministerial se pueden dejar sin efecto las normas constructivas contenidas en los planos reguladores comunales. Por otra parte, estamos en presencia de una iniciativa, dice el señor Soria, que viola de manera flagrante la autonomía municipal en la medida que se autoriza al Ministerio de Vivienda a establecer las denominadas zonas de integración urbana, aun contra la decisión autónoma de la municipalidad donde se pretende intervenir. Asimismo, se autoriza a intervenir los territorios vulnerando los planos reguladores intercomunales, pasando a llevar una vez más a los municipios, que según la Ley General de Urbanismo y Construcciones, son los encargados de la planificación urbana a través de la preparación de los planos reguladores comunales. Señor presidente, si bien es cierto que el Estado puede otorgar incentivos al sector privado para que inviertan en determinadas áreas de la economía, en este caso los estímulos que se piensan emplear terminan por lesionar principios que son esenciales para una correcta y probada administración de los recursos públicos, pues se habla de transferencias de suelos, terrenos, que son escasos y porque se vulnera el principio de la autonomía municipal en materia urbanística. Asimismo, se echan por tierra enormes inversiones que se hacen todos los años para elaborar planos reguladores comunales a lo largo del país. Por una decisión del Ministerio de Vivienda se pone en jaque todo el trabajo de planificación territorial, que es una labor que tarda mucho, compleja y además es sumamente importante. Por lo expuesto,
el senador Señor Soria solicita la suspensión de la tramitación de la iniciativa, o en su defecto, se cite con urgencia a emitir su opinión técnica al Contralor General de la República, pues ve en estas normas serios peligros para la probidad pública en nuestro país. Esa es la carta que envió el senador Señor Soria. O sea, en resumen, él también está solicitando que se invite al señor Contralor. Así que eso después, señor presidente, usted cuando lo determine. Y aprovechando que está el Ejecutivo también para que hacerle llegar nota y que haga los análisis pertinentes. Bueno, damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el señor presidente don Ignacio Hernández. ¿Está acá? Don Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De su comité normativo, la señora Marisol Roja, bienvenida. Don José Ramón Ugarte, bienvenido también de la asociación. De la mesa de hábitat de las comunidades de organizaciones sociales, entiendo que también están acá, ¿verdad? El señor Felipe Arteaga y don Rodrigo Hernández. Don Felipe, ¿quién es don Felipe usted? Don Felipe, bienvenido. Don Rodrigo, muy bienvenido. Y por cierto, nos acompaña también nuestros asesores legislativos del Ministerio de la Vivienda, Nicolás Galvez y Gonzalo Gacitúa, que están aquí presentes. Y nuestros asesores de la biblioteca, de los asesores parlamentarios que nos acompañan, de la Asociación Chilena de Municipalidades que están aquí presentes. Bueno, hoy día tenemos por objeto escuchar precisamente la perspectiva respecto a este proyecto que ha sido lleva una data bastante extensa de tramitación y se ha estimado oportuno, evidentemente, escuchar las opiniones de ustedes. Así que de la asociación, presidente, tiene toda la palabra para referirse al tema durante un margen de ¿cuánto, secretario? ¿Unos 20 minutos? Sí, tenemos sesión a las 11:30. 11:30 tenemos sesión. Ok. ¿Le parece, presidente? Tiene la palabra. Muchas gracias. Le agradezco a todos, ¿no es cierto?, la invitación. La verdad es que nosotros es muy importante porque la asociación tiene por objeto intentar aportar nuestra visión como arquitectos y como urbanistas al debate y a la construcción de instrumentos que faculten eso. Voy a explicar brevemente. La Asociación de Oficinas de Arquitectos nace hace 21 años ya. Acabamos de celebrar o conmemorar ese hecho con un libro, con la edición de un libro que le queremos dejar a los senadores, ¿no es cierto?, porque da cuenta de nuestros primeros 20 años de historia, pero también hace aportes y reflexiones de muchos premios nacionales de arquitectura, de urbanismo y otras autoridades en este sentido. La ciudad es un temazo. El planeta se ha más que duplicado. Yo en mis cortos 60 años ya se ha más que duplicado la población y además ha migrado del campo a la ciudad en una manera muy extensa. Y ese fenómeno, el tamaño de nuestras ciudades, las complejidades son realmente colosales y creemos que es un tema que el Senado y que todo el Estado debe atender con una potencia mucho mayor. Así que agradecemos eso. Como explicaba, ¿no es cierto?, somos 180 oficinas asociadas a un universo de aproximadamente 2.000 arquitectos, dada también la complejidad de los desarrollos de proyectos hoy día, es casi inevitable que cualquier proyecto de arquitectura caiga más que en un profesional individualmente, como podría ser como el atelier de antes, ¿no es cierto? Hoy día son oficinas más complejas, puesto que intervienen muchas disciplinas. En las grandes ciudades y en las metrópolis, aproximadamente el 70%, según las encuestas de los últimos 10 años, de los permisos de edificación y de los proyectos que se desarrollan, los desarrollan precisamente oficinas asociadas al agua. Por lo tanto, conocemos muy bien las dinámicas, las problemáticas y los estreses que supone, ¿no es cierto?, el desarrollo de un proyecto. Nuestra misión es promover y fortalecer el valor trascendental de la arquitectura y el urbanismo en la sociedad chilena desde el libre ejercicio de la profesión, y nuestra visión es pretender ser un actor relevante vía aporte. Esto no es ombliguista, sino que más bien queremos colaborar. No tenemos un interés corporativo, puesto que las oficinas, cada una de nuestras oficinas se desarrollan con sus propias estrategias, pero nos interesa, es muy difícil para los arquitectos aportar desde una perspectiva distinta, aparte de la que hacemos con nuestros propios proyectos, en una visión un poco más
potente y cómo llegar a instituciones como el Senado, como los ministerios, como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, del cual somos miembros también, y por lo tanto agradecemos mucho esta oportunidad. Es escasa para nosotros. Tenemos una estructura de 8 comités. Hoy día me acompaña el comité normativo, Marisol Rojas y José Ramón Ugarte. Ambos son muy conocedores de toda esta temática y han trabajado por largos años en distintas instancias y entienden mucho mejor que yo, de hecho, todo este... Buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con el señor Ugarte. Bueno, eso, pero entonces si es parte del problema puede ser parte de la solución. Y el resto de los comités no se los voy a explicar porque no tiene sentido para efectos de esta reunión. Ahora, respecto de del proyecto mismo, los objetivos del proyecto de ley, compartimos los 6 objetivos que originaron el proyecto de ley: potenciar al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en su quehacer y atribuciones. Hay que recorrer más, pensamos, ¿no es cierto? Pero claramente es una buena iniciativa. Establecer que la integración social debe ser un criterio rector de los instrumentos de planificación territorial, sin ánimo de contradecir al senador Soria, según lo que escuché, ¿no es cierto? La ciudad es muy compleja y las ciudades multicomunales que se regulan y se desarrollan por más de una comuna necesitan un paraguas superior, al menos en una serie de instancias, ¿no es cierto?, que tienen que ver hay mucha inversión pública en infraestructura. Vamos a citar al metro como el caso más emblemático, más fácil de entender, o el Merval aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, o inversiones como este propio Senado que se implantó en esta ciudad, y eso requiere entonces de unas miradas supracomunales cuando están constituidas por varias comunas metrópolis como el plan de Valparaíso, el intercomunal, ¿no es cierto? Establecer medidas que incentiven el desarrollo de proyectos de viviendas integradas, y ahí también compartimos ese objetivo y tenemos algunos alcances. Facultar a los planos reguladores intercomunales para establecer zonas de integración urbana, ya lo dije. Facultar a los servicios de vivienda y urbanización para concesionar el uso de terrenos que se construyan y luego se administren para viviendas destinadas a beneficios de subsidio y arriendo. Esta es una característica del proyecto original que entiendo que en la Cámara de Diputados se desestimó. Vamos a ir sobre ella un poco más adelante. Y precisar el régimen de limitaciones y prohibiciones aplicables a las viviendas destinadas a beneficios de los programas habitacionales del Estado. Respecto del diagnóstico, ¿no es cierto? Mediante la fijación de nuevas reglas y atribuciones públicas es posible generar importantes mejoras, especialmente en la falta de integración o de equidad de los ciudadanos respecto de los beneficios que entregan las ciudades. Esto lo compartimos plenamente. Y respecto de la preocupación sobre la ciudad, entendemos que el cambio de nombre del Ministerio de la Vivienda planteado en el proyecto es un primer paso en orden a reconocer a las ciudades como un órgano territorial especial, hoy inexistente. O sea, la ciudad supera a la comuna. No sé si quieren agregar, José Ramón, Marisol, algo en este sentido. Si tienen alguna consulta, por supuesto, o quisieran desarrollar alguna de estos puntos, nos detenemos en ello. Le hacemos al final las consultas, ¿no? Perfecto. Por lo anterior, sobre el cambio de la denominación del MIMBU, pasando a ser Ministerio de la Ciudad, Vivienda y Territorio, y la incorporación de 3 nuevas funciones, estamos plenamente de acuerdo. Como propuesta, en concordancia con dicho cambio, se propone redistribuir las actuales funciones del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el nuevo Ministerio de la Ciudad, Vivienda y Territorio, en 2 subsecretarías, ¿ya? Dado que la ciudad y el urbanismo va a tomar esta relevancia que siempre debió tener, pero bueno, entendemos que por circunstancias del desarrollo de nuestro país la vivienda era prioritaria y yo creo que se abandonó o no se visualizó el avance y la trascendencia que iba a tener el desarrollo de la ciudad. Es que pensamos que deberían subdividirse en una subsecretaría de vivienda, o más bien agregarle una subsecretaría de ciudad y territorio.
¿ya? Que es la actual Dirección de Desarrollo Urbano. No solo como una subsecretaría, sino que habrá también que darle atribuciones, y eso es parte de un desarrollo, por supuesto, de este proyecto o de otro proyecto. Respecto de las modificaciones del artículo 28 del decreto 1035 sobre las facultades del Servio para efectos de concesiones, la propuesta de AOA es reincorporar la propuesta en funciones de que los servios, de funciones de los servios, agregando entre estas el arrendar o concesionar terrenos y asociarse con terceros para el cumplimiento de los planes y programas del Ministerio de la Vivienda. El objetivo es ampliar la capacidad de gestión urbana y facultades de asociación de municipios y otras entidades públicas y privadas, como fue propuesto por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano el año 2015. Si me permite, presidente, un alcance sobre ese tema. Yo pienso que en la tramitación del proyecto, por lo menos en la Cámara de Diputados, al parecer no se entendió bien los alcances que podría tener el promover que los servicios de vivienda y urbanización, que son entidades regionales, pudieran licitar terrenos propios para que un tercero construyera edificios destinados a los subsidios de arriendo. Es una figura que desde luego existe en otras partes, pero que en Chile sería especialmente potente para permitir acceder a viviendas sociales en localizaciones que hoy día tienen imposibilidad práctica de acceder. Y eso tiene mucho que ver desde el punto de vista de la arquitectura en lo que significa el régimen de copropiedad inmobiliaria. En Chile prácticamente no existen edificaciones en altura de viviendas sociales. Y la razón principal de eso es que en un régimen de copropiedad inmobiliaria, como es el régimen habitual de los edificios, se producen, cuando son conjuntos de viviendas sociales, una dificultad de administración y de mantención del edificio que tiene consecuencias negativas en el tiempo, consecuencias crecientes, lo que son la mantención de los ascensores o la mantención de los bienes comunes que rogan gasto mensual. En el caso de las viviendas sociales es prácticamente inmanejable. Y tanto es así que yo creo que es la principal razón por la cual no existen edificios en altura con viviendas sociales. Totalmente distinto es lo que permitiría esta nueva atribución de los servicios de vivienda y urbanización, porque los edificios en altura quedarían en una sola mano, con un solo dueño. Y el Servio, como organismo estatal, seguiría siendo el propietario del terreno, y además en la licitación podría fijar las condiciones para la administración de ese edificio en el tiempo. Y por lo tanto sería una herramienta de gran potencia para poder permitir que existan viviendas sociales en lugares más centrales de la ciudad, especialmente en las áreas metropolitanas. Respecto a incorporar la obligación de los planes reguladores sobre contemplar disposiciones que incentiven la construcción de viviendas sociales, plenamente de acuerdo. Y la propuesta de OA es avanzar en la obligación de planificar nuestras ciudades con estándares de integración social que reconozcan la indispensable relación de la vivienda con servicios urbanos. ¿Ya? La vivienda social requiere estar implantada en un entorno, ¿no es cierto?, de equipamiento, de servicios, de transporte, de conectividad, no solamente preocuparse del estándar de la vivienda misma, y facultar a los instrumentos de planificación territorial intercomunales para establecer estándares de integración que deban cumplir los planes reguladores comunales. O sea, cuando hay una ciudad multicomunal, los reguladores intercomunales establecen ya no solo beneficios, ¿no es cierto?, sino que también deberes y estándares que debieran cumplir. Después, sobre entender siempre incluido en el uso de suelo residencial que fijan los planes reguladores comunales la construcción de establecimientos para para adultos mayores, jardines infantiles y salas cunas, plenamente de acuerdo, pero se proponemos más bien dicho, complementar lo anterior con una modernización de la redacción del artículo 41,
considerando que su texto, que data de 1975, no corresponde a las necesidades actuales de la planificación urbana de las comunas. Este establece que un plan regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre las adecuadas condiciones de higiene y seguridad de los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre sus zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Claramente, en 45 años prácticamente, esa definición quedó corta, quedó estrecha y es hasta confusa. O sea, la higiene y la seguridad de los edificios no necesariamente no lo es. De hecho, resorte de los planes reguladores comunales, más bien de la ordenanza general y de otros instrumentos. Y limitar entonces el extender el uso residencial a la construcción de establecimientos para adultos mayores, jardines infantiles, a la cuna, etcétera, nos parece que es estrecho y eso debiera ampliarse largamente. Sobre condiciones para optar a beneficios normativos para los proyectos de integración social, artículo 83, Ley General de Urbanismo y Construcción, estamos de acuerdo, y la propuesta de AOA es: no debiera limitar por ley a una lista taxativa. Son solo algunas, con solo algunas de las normas urbanísticas. ¿Ya? Permiso, presidente, queríamos, ¿cómo se llama? De alguna manera colocar algunos ejemplos al respecto. En ese aspecto, el proyecto de ley establece una lista corta, digamos, de algunas normas que pueden ser modificadas a partir de este tipo de proyectos. Y la verdad es que reconociendo varios territorios, es posible identificar que existen otras normas urbanísticas que pueden ser incentivadas y que pueden mejorar proyectos, sobre todo en el ámbito de la integración, como por ejemplo los usos de suelo. O sea, en un proyecto, por ejemplo, que está limitado, a veces el uso de suelo educación, que está limitado el uso de suelo deporte, e incluso actividades productivas inofensivas que pueden ser motivadores de empleo, restringir a una lista corta de elementos que pueden ser beneficiados a partir de los proyectos, no entender de repente que existen proyectos que pueden ser muy integradores al poder incluir además otro tipo de normas junto con los proyectos, sobre todo en materias de uso de suelo. Entonces, limitarlo por ley a algunos aspectos solamente creemos que va a rigidizar la aplicación de esto y no va a reconocer las realidades de cada uno de los territorios. Sobre condiciones adicionales para optar a beneficios normativos para proyectos de integración social en sectores determinados. La denominación sectores también pudiera crear confusión o alguna limitación. Sugerimos revisar la redacción para no dejar fuera la aplicación del sistema en caso de terrenos, ya no sectores, terrenos específicos. Puede ser un solo terreno que no aplica necesariamente a la condición de sector. Puede ser terrenos Serviu, terrenos F, terrenos de las Fuerzas Armadas, de bienes nacionales o de particulares, una industria en desuso o que ha migrado y ha mutado y se ha transformado de contaminante en inofensiva, o campos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos ejemplos que más que decir cuáles sí, cuáles no, pensamos que no limitar a sectores, sino que también terrenos, cuando por supuesto cumplen las magnitudes, y además esto se tiene que validar a nivel de ministerio y de municipio. Veo muy difícil que hoy día una iniciativa del ministerio o de un intercomunal imponga y violente a los propios municipios. O sea, hoy día la licencia social, la licencia política se le va a agregar a estas facultades, pero limitarlas por ley puede ser más dañino que dejar esa puerta abierta. Sobre fijar en el reglamento los requisitos y procedimientos para acceder a beneficios urbanísticos para proyectos de integración social, sugerimos que en vez de lo anterior señalar que se podrán fijar mediante resolución del MIMBU publicada en la página web del Ministerio, lo que permitiría la flexibilidad necesaria para corregir o adaptar dichos requisitos y procedimientos considerando las distintas realidades regionales. No se olviden además que tenemos una diversidad de clima y de condiciones que hoy día nuestra UBUC no lo reconoce y las leyes pocas veces lo hacen también.
Para poner en marcha el nuevo sistema se propone que el Ministerio invite a los municipios a proponer proyectos de integración social, aplicando los beneficios contemplados en la ley. Sobre el artículo 165 y facilitar la obtención de patentes municipales para los destinos complementarios a los conjuntos de vivienda económicas, plenamente de acuerdo. Sugerimos extender los usos complementarios a desarrollar en los conjuntos de vivienda económica el uso de equipamiento en general. Creemos que el uso de equipamiento en general no hay razón para restringirla, más bien puede ser un aporte. Mientras más mixtura de usos tenemos hoy día, solamente las contaminantes podrían ser cuestionadas, pero la verdad es que me cuesta entender en ciudades como Barcelona, como Berlín, lo que llaman la promiscuidad de uso en el buen sentido de la palabra. Cohabitan incluso industrias inofensivas, una fábrica de reglas de madera, eso lo vi en Dinamarca una vez, no tendría por qué estar ausente ni ajena. Lo anterior permitiría el desarrollo de conjuntos de viviendas económicas con equipamiento de salud, educación o deporte, entre otras. Sobre el nuevo artículo 183 bis, que faculta a los planes reguladores intercomunales para establecer beneficios para proyectos de integración social, plenamente de acuerdo. La propuesta OASE reitera avanzar en la definición de estándares de integración por comuna. Permiso, señor presidente, solamente para complementar, y esto tiene que ver mucho también con la parte de los incentivos. Como ABA creemos que es correcto avanzar, digamos, en materia de integración social a partir de los incentivos, pero también creemos que aún sigue siendo insuficiente. Los incentivos es un mecanismo opcional, de alguna manera, que uno puede decir opto o no opto por el incentivo, pero creemos que se debe avanzar en la planificación a nivel de ciudad, de establecer estándares de integración social que deban cumplir, más allá de querer cumplir o desear, que deban cumplir los instrumentos de planificación comunal y, por lo tanto, el desarrollo de proyectos en cada una de las comunas. Y esto no tiene que ver con la autonomía, digamos, de los municipios, sino que tiene que ver con la relación o la definición de temas que son prioritarios en materia de ciudad, así como bien los planes reguladores intercomunales establecen cuál es la jerarquía vial en su materia, tiene que ver con lo mismo, con aquellas materias que es necesario tener una mirada intercomunal y que se establezcan las responsabilidades a nivel de cada una de las comunas de dar cumplimiento a estos estándares de integración social. Estándares que van no solamente pensados en la vivienda, sino que, como decíamos al principio, la relación vivienda con los servicios urbanos. O sea, la integración tiene que ser entendida no desde las comunas que no tienen tal vez viviendas, pero sino que además de las comunas que tienen viviendas y que requieren sean dotadas de los servicios urbanos. Entonces, reiteramos en el artículo 183 de que hay que avanzar al establecer estándares y no solamente incentivos para propiciar la integración en nuestras ciudades. Sobre el nuevo artículo 184 relativo a incentivos y condiciones de los planes reguladores, como propuesta a OAS sugerimos revisar la redacción para no afectar los planes reguladores actualmente vigentes, incluyendo además un artículo transitorio sobre esta materia. Sobre el nuevo artículo 184 bis relativo a resguardar que las viviendas construidas mediante el nuevo sistema de beneficios y condiciones permanezcan como viviendas sociales, plenamente de acuerdo. Y algunas consideraciones generales. Revisar los actuales mecanismos de financiamiento municipal en orden a equilibrar la disponibilidad de recursos públicos entre los distintos municipios, muy especialmente cuando pertenecen a una misma ciudad. Aquí volvemos siempre al mismo fenómeno. La mayoría, o una buena parte importante, la gran mayoría de nuestra población en Chile vive hoy día en ciudades multicomunales, en metrópolis. Por lo tanto, el equilibrio, el imperio de los intercomunales y el imperio de los recursos con que cuentan cada comuna requiere de una fórmula de equilibrio que hay que tener en vista, porque esta es parte detonante de estos problemas.
Creemos que no es urbanística ni socialmente aceptable que en comunas que forman parte de una misma ciudad existan diferencias de hasta 20 veces en el presupuesto municipal medido por persona. Sobre la materia se propone revisar la Ley de Rentas Municipales de 1979 y la Ley Orgánica de Municipalidades. Sería un cambio de enorme trascendencia en esta materia. Y sabemos que escapa a lo que este proyecto de ley considera, pero creemos que ya que estamos en el Congreso, quisiéramos dejar esto también establecido como un desafío en otras instancias. Perfecto. Ahí terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y disponibles para... Muchas gracias. No sé, senadores, tenemos dos alternativas. Uno, sí, pasar a la hora. Entonces, o tienen poca disponibilidad de tiempo los de la asociación, ¿no? Entonces escuchamos... Nos podemos esperar, por supuesto. Muy bien, muchas gracias para hacer un solo ciclo al final de Nos podemos y queremos. Que el Ejecutivo está especialmente atento también, tomando nota de las sugerencias que nos ha hecho la asociación. Bien, don Felipe Arteaga, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Trajimos una presentación también, pero mientras tanto quisiera, bien en breve, contar un poco qué es lo que somos. La Comunidad de Organizaciones Solidarias agrupa a más de 200 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pobreza y exclusión, ¿ya? Y una de las formas de organizarse tiene que ver con armar mesas técnicas que tienen la misión de influir o incidir en las políticas públicas. Y una de esas mesas técnicas es una mesa que se llama Hábitat, de Hábitat. Y esa mesa está compuesta por algunas organizaciones que ahí podemos ver. Y hoy día estamos presentes dos organizaciones representantes. La Fundación Vivienda, a quien represento yo, y Urbanismo Social, a quien representa Rodrigo, que está a mi lado. Nosotros, a diferencia de la exposición anterior, presidente, no nos vamos a referir puntualmente a cada uno de los articulados, sino que nos vamos a referir más bien en términos generales y hoy día en un contexto ineludible de lo que está ocurriendo en el país. Si bien la vivienda o la dimensión territorial quizás no han sido de los elementos que han estado más visibles, ¿no es cierto?, en parte de las demandas ciudadanas, nos parece que sí es parte del problema, ¿no es cierto?, que tiene hoy día a la ciudadanía en las calles con las demandas y que de alguna manera, por lo tanto, un proyecto como este toma especial relevancia, ¿ya? Entonces, lo primero que queremos decir es que nos parece muy importante que un proyecto de ley de integración social se esté discutiendo en el Senado. Sin embargo, y un poco en línea como lo dijeron en la exposición anterior, en muchos de los elementos nos parece insuficiente. Desde una mirada positiva y para aportar un poco a la discusión, nos parece que lo que hoy día existe en el proyecto de ley es un aporte, sin duda, pero nos parece que hoy día es una oportunidad que podemos tomar en generarle y darle un vuelco importante al proyecto de ley y que tenga la capacidad de hacerse cargo de lo que de alguna manera el nombre propone, ¿no es cierto?, que es integración social, que es una cuestión mucho más compleja, mucho más profunda, que afecta incluso la relación entre las personas. En términos generales, nosotros vemos entonces que esas insuficiencias tienen que ver sobre todo con no hacerse cargo de cuestiones como la deuda histórica del Estado en territorios que han sido rezagados. Y en ese sentido el proyecto de ley, si bien propone la ciudad o el modo en que debiésemos construir y hacer vivienda, que es con integración social, deja una vez más de lado aquella ciudad ¿no es cierto?, que fue segregada y que tiene parte importante de la desigualdad urbana en el territorio. Y para contribuir un poco al debate, ya que estamos hablando de integración social,
y urbana, que es algo que nos preocupa que debiese existir, también establecer de que la integración social tiene más dimensiones que la simple, ¿no es cierto?, relación entre distintos grupos socioeconómicos. Tenemos, por un lado, la relación física, que es la proximidad, ¿no es cierto?, entre estos grupos socioeconómicos, la funcional, la relacional y la simbólica, ¿ya? No voy a profundizar mucho en estos temas, después mi compañero va a profundizar un poco, sobre todo en lo que tiene que ver más bien con lo relacional, que nos parece fundamental y que no está recogido en el proyecto de ley. Por otra parte, si uno hace ejercicios de alguna manera ver cuál es el impacto en la ciudad respecto al mecanismo de establecer áreas, ¿no es cierto?, o zonas prioritarias donde se desarrollara la inversión, y eso, juntarlo con índices de accesibilidad urbana, lo que vemos acá es que el impacto, en el ejemplo de Santiago, de la región metropolitana del proyecto de ley, es un impacto que está más centrado en zonas muy céntricas, que están muy bien localizadas, que tienen buenos accesos, pero que probablemente están saturadas respecto a la cantidad de personas o de demanda, y por lo tanto los servicios también pueden estar saturados, sobre todo en capacidad de carga. Y deja de lado, por ejemplo, todo el resto de las zonas azules, que son zonas que pareciera de todo sentido que hoy día requieren de una prioridad en términos de la acción del Estado. Y eso es una preocupación que nos gustaría que el proyecto de ley recogiera. Y entonces, en esa misma línea, hablando del mismo mapa, porque esto es una cuestión que es muy concreta, ¿cuál es el mapa que de alguna manera el proyecto debe cambiar? Tiene que ver con, primero, una situación muy dramática, ¿no es cierto?, que ya la hemos visto y la hemos conocido, que revela cuán segregadas son nuestras ciudades, ¿cierto? Este es un mapa que muestra a través del índice de Tail, que es un índice de Gini un poquito más complejo, y que muestra, ¿no es cierto?, las dos ciudades que tenemos en el caso de Santiago, pero ocurre lo mismo en el resto de las ciudades del país, y podríamos decir que ocurre lo mismo a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que está azul es nivel socioeconómico alto y lo que está en rojo es nivel socioeconómico bajo. Y además, las zonas que están en verde son barrios que han sido identificados como barrios críticos, ¿no es cierto?, por la Fiscalía, y que de alguna manera el proyecto de ley hoy día no está tomando, y nos parece de toda necesidad que un proyecto de integración social se haga cargo de esta parte. Si el proyecto de integración social, en momentos como los que estamos viviendo hoy día en el país, no toca este problema, va a ser algo que no va a ser apoyado probablemente por la ciudadanía, y eso nos parece que es un problema, sobre todo en circunstancias de que hoy día lo estamos discutiendo. O sea, podemos incorporar entonces iniciativas que puedan hacerse cargo de este problema tan dramático. Y lo mismo sobre el tercio de, por ejemplo, la región metropolitana, que tiene índice de bienestar social y territorial bajo o crítico. Un tercio de la región metropolitana no tiene un estándar aceptable. Y por otro lado, un elemento que es clave, que tiene que ver más bien con el acceso a la vivienda, las políticas habitacionales, y este proyecto de ley también incurre de alguna manera con la misma falencia, se han hecho históricamente más bien cargo de la demanda, pero no del déficit, ¿ya? Y cuando hablamos del déficit estamos refiriéndonos a entender bien cuál es la dinámica del déficit, que hoy día concentra en su mayoría al fenómeno del allegamiento, y tiene que ver también con su localización. Ese es el panorama hoy día del déficit habitacional según la encuesta CACEN. Si bien veníamos bajando, igual que la pobreza, en el último año aparece un incremento y estamos a niveles, ¿no es cierto?, no absolutos, pero sí en número, a niveles de los años 90, casi 500.000 viviendas. Falta una lámina, parece, pero bueno. Bueno, y aquí, para avanzar un poco en algunas propuestas, parte de las organizaciones de esta mesa de hábitat también son parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y en el Consejo de Desarrollo Urbano hemos establecido una agenda corta en evidentemente todas las materias urbanas, pero hay un capítulo especial que tiene que ver con el acceso a la vivienda y con la integración social, que nosotros hemos querido de alguna manera traer también a esta instancia, porque nos parece que de alguna manera debiesen ser también recogidas.
Dos propuestas priorizadas por las organizaciones. Una, la que tiene que ver con el problema del suelo, que es algo que yo creo que se ha mencionado en forma insistente, y la propuesta de crear entonces un banco de suelo público que desacople hoy día la discusión entre el valor del suelo y el valor de la vivienda, porque todos sabemos que cuando está acoplado, ¿no es cierto?, las viviendas no tienen otra posibilidad que localizarse en la periferia de la ciudad donde los suelos son más baratos. Si desacoplamos esa discusión, vamos a poder tener entonces vivienda de buen estándar, porque hoy día lo tenemos, pero bien localizada, que es lo que nos falta y lo que intenta en el espíritu promover un proyecto como este. Y lo segundo, que hace referencia a lo que estábamos mencionando antes, que tiene que ver con creación de zonas de inversión pública prioritaria, es decir, establecer en un proyecto de ley aquellos lugares donde el Estado tiene una responsabilidad ineludible de invertir no solamente en acceso a la vivienda, sino que en estándares urbanos que de alguna manera recuperen ese tiempo perdido, ese rezago, y avancen en equidad. Probablemente ahí hay una componente municipal que va a ser muy relevante, que se va a discutir en otra iniciativa que tiene que ver con la distribución del Fondo Común Municipal. Y entonces una serie de iniciativas y propuestas, como establecer obligaciones para todos los instrumentos de planificación territorial que de alguna manera aseguren una componente de integración social, que el Consejo ha llamado 2060, diseñar planes estratégicos de vivienda integrada para la ciudad, crear el primer parque público de vivienda. Ahí nos parece que el rol de las municipalidades es relevante. Acá hay mucha evidencia y experiencias internacionales que muestran cómo los propios municipios son capaces de hacerse cargo de la demanda de vivienda, probablemente a través de arriendo protegido. También, en el fondo, reponer en el proyecto de ley el sistema de concesiones, que en la Cámara de Diputados desconocemos un poco por qué no se tomó en consideración. Permitir la transferencia condicionada de suelo fiscal a instituciones sin fines de lucro, que sean capaces de promover y administrar proyectos de integración social. Impulsar la definición de zonas desde el gobierno central para porcentajes de vivienda de interés social. Facultar a los planes reguladores intercomunales, que es algo que también se conversó en la exposición anterior, y promover usos de suelo mixto. Eso nos parece que también es fundamental, porque la ciudad debiese crearse con componentes siempre de mixtura y no en forma homogénea. Eso en términos de propuestas, un poco en base a la agenda prioritaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y acá un énfasis especial en algunas propuestas que tienen que ver más bien con la parte cualitativa y relacional de lo que un proyecto de ley como este debe impulsar y que afecta directamente a la relación entre las personas, las comunidades y esas relaciones fracturadas que hoy día hemos visto en este estallido social. Bien, con su venia, señor presidente. Perdón, Rodrigo, ¿no es cierto? Sí, Rodrigo Hernández, no, por los efectos de las grabaciones. De acuerdo, sí. Rodrigo Hernández, también por organizaciones solidarias. En mi caso en particular, además tengo la oportunidad de ser el director regional de la Fundación Urbanismo Social en la región del Maule. Por lo tanto, también tenemos algunas experiencias particulares sobre construcción en altura y condominios sociales, también, o por lo menos con interés o alto interés social, que también podríamos discutir a continuación. Respecto de lo que se ha señalado en torno a la política urbana, lo cierto es que nuestra política urbana ha priorizado el objetivo de reducir el déficit habitacional históricamente, y eso es una cosa que es más o menos innegable, como principal objetivo, sin perjuicio de otros elementos que se han ido incorporando, digamos, dentro de la política pública durante el último tiempo. Dentro de estas iniciativas, que básicamente remontan a la política urbana habitacional, las ideas de integración desde el año 2006 a través de distintos instrumentos, la verdad es que pese a que se ha dado origen a través de estas ideas de promover la proximidad espacial entre sujetos diversos en una dimensión más o menos socioeconómica principalmente, no fue hasta el año 2014 en que la Política Nacional de Desarrollo Urbano lo incorporó, digamos, dentro de su espectro más o menos formal.
En ese sentido, el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano establece y hace una relación respecto de que la integración social se compone de 3 elementos. Primero, una diversidad social, en segundo término, una equidad urbana, y en tercer término, una dimensión que tiene relación con la inclusión social, la que tiene que ver con cohesión social fundamentalmente. Y acá es donde aparece un elemento fundamental a nuestro juicio, que tiene que ver justamente con lo que mencionaba Felipe al principio, y es que la integración social no es, en estricto rigor, solamente elementos de proximidad entre sujetos distintos, sino que también y por sobre todas las cosas tiene que ver con el elemento relacional, en cómo nosotros trabajamos los vínculos entre las personas que habitan un territorio. No tiene sentido, en estricto rigor, trabajar una política de desarrollo urbano si es que no estamos trabajando desde las personas, fundamentalmente porque creemos que son las personas las que dan vida a las ciudades, ¿no? Respecto de esto que se señala, digamos la idea de integración social versus la integración urbana, se señala, digamos, dentro del proyecto que se busca implementar políticas y programas habitacionales que promuevan e induzcan de forma idónea a la integración e inclusión social y urbana, fomentando el emplazamiento de viviendas con estándares constructivos apropiados, objeto de cualquier tipo de subsidio en sectores adecuados, con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano, todo lo anterior incorporando también una perspectiva de género. Cuando se separa el concepto de lo social y de lo urbano, naturalmente deberíamos esperar que respecto de lo social encontremos una definición precisa para poder establecer cuál es el objetivo real de la política pública de vivienda y así, de alguna manera, poder encontrar algunos indicadores que nos permitan evaluarla desde su dimensión social y no solamente de su dimensión solamente urbana. Este concepto, digamos, de la integración social es multidimensional y por lo tanto también es mucho más amplio que fomentar el solo emplazamiento de viviendas bien localizadas. Es por eso que el elemento relacional es fundamental y eso es un elemento al que la política pública históricamente ha estado al debe. Nosotros trabajamos dentro de política pública también el famoso decreto, el DS-19, que es el de integración social histórico, en donde de nuevo nos encontramos con que esta política busca más la mixtura, más que la integración real. Cuando uno ve un programa de integración social, dentro de sus dimensiones fundamentales están elementos que tienen más que ver con los derechos y deberes de los copropietarios, dentro de un conjunto, por ejemplo, habitacional, los derechos asociados a las familias, el mejoramiento y la habitabilidad, pero no tiene que ver con el vínculo. Curiosamente hablamos de integración social, pero nos saltamos el vínculo y es el elemento que probablemente genera justamente un mayor índice de segregación dentro de los mismos conjuntos. No sirve juntar a personas distintas si es que entre ellas también continúan con una práctica de otredad o de diferenciarse unos de otros. En segundo término, respecto de la convivencia futura, respecto de la inversión social, y es por eso que mencionábamos al principio, se hace necesario y fundamental, en este primer punto no lo mencioné, establecer el objetivo y definir este concepto de integración social, qué es lo que buscamos realmente fuera de esta integración urbana o puramente urbana. En el segundo punto, digamos, la convivencia futura o la inversión social, acá dice, bueno, si estamos entendiendo que la mezcla social es integración social, estamos equivocados y eso lo señalábamos justo anteriormente. La mezcla social no garantiza una verdadera integración social, puede ser un detonante, pero no es solo eso. La integración social urbana no está dada por vivir juntos, sino que abre oportunidades para la integración social urbana y en esta perspectiva vemos oportunidades justamente también a partir de la misma generación de la ley. No se trata simplemente de decir que no funciona, sino que se trata de decir, bueno, armemos esta definición para poder mejorarla dentro de lo máximo posible. Y acá es donde aparece también una buena conexión interesante que también se señaló recién, digamos, de los expositores anteriores, que tiene que ver con la ley de copropiedad. La ley de copropiedad inmobiliaria también, a nuestro juicio, es un instrumento normativo interesante en donde se pueden desarrollar componentes de esta misma dimensión relacional, en donde podríamos incluso hacer enlaces entre esta modificación o futuras indicaciones, digamos, de esta ley con la ley de copropiedad inmobiliaria que justamente también se está discutiendo hoy en día, y que nos permita enlazar con otras temáticas que no solamente tengan que ver con la conformación pura de comités de administración, por ejemplo, o establecimiento de administraciones, sino que trabajo de liderazgos, composición de orgánicas comunitarias, ejercicio de autonomía comunitaria, ejercicios de autorregulación, generación de vínculos no jerarquizados. Uno se sorprendería de ver la calidad de organización dentro de condominios sociales o de viviendas de interés social. Es sin duda una capacidad de empoderamiento notable a la que solamente falta entregarle más herramientas para poder multiplicar el poder comunitario.
Y respecto del tercer punto, que tiene que ver con que la integración no puede ser siempre voluntaria, o quizás mejor, es el Estado también el que debería poner un acento en generar ciertas condiciones para poder generar estos incentivos y que se vuelvan reales. Dentro de este artículo 27, inciso tercero, digamos, el artículo 83, el artículo 183 bis del proyecto de ley, aparece también este elemento. No debería ser una política de incentivo voluntaria de acuerdo a la rentabilidad de un proyecto, o no deberíamos depender de la voluntad de la rentabilidad de un proyecto, sino que se debería o exigir un mínimo porcentaje de vivienda subsidiable a todos los nuevos proyectos inmobiliarios, o bien asumir el Estado fundamentalmente la responsabilidad de crear las condiciones para poder alcanzar esa rentabilidad requerida. Estamos hablando finalmente de cuáles son nuestros intereses. Lo que nosotros queremos es que esto llegue a puerto. Por lo tanto, independiente de cuál es la fórmula, creemos que es fundamental que el Estado asuma una responsabilidad sin duda mayor. Y esto también tiene mucha relación con la coyuntura, ¿no? Lo que se pone en entredicho hoy en día es fundamentalmente cuáles son los roles del Estado. Y se abre una discusión bastante interesante, incluso a nivel constitucional, si se quiere. ¿Es el rol del Estado subsidiario, como lo tenemos hoy en día, el rol que queremos proyectar a futuro? ¿Esa es la fórmula que buscamos? A propósito de esta discusión en ciernes, ¿es este rol en donde el Estado resuelve a partir de la voluntad de un privado o de un tercero? ¿O es el Estado el que genera condiciones o incentiva en esas condiciones o intercede directamente o de manera más contundente para poder generar incentivos reales, de tal manera que quienes se involucran en esta proyección de interés público realmente realicen con cierto grado de éxito, digamos, este interés público de manera eficiente? Esto también tiene mucha relación con la fórmula, digamos, de cómo se calcula esta rentabilidad del proyecto, porque así como parece, digamos, si el proyecto es rentable, si no es rentable, no hay proyecto. Si es rentable, pasamos a la siguiente pregunta. ¿El proyecto es más rentable que un caso base o no? Si no es rentable respecto a un caso base, entonces tampoco hay proyecto de integración. Solamente cuando tenemos estos dos elementos pasamos a tener un proyecto de integración. Y eso es parte de las grandes preguntas que tenemos hoy en día. Digamos, ¿cómo nosotros garantizamos que efectivamente el impacto de la ley genere realmente la apertura para que más actores se involucren y, por supuesto, que también el privado pueda desarrollar con mayor grado de certeza la función que le corresponde para poder, digamos, alcanzar también sus propios objetivos, sin dejar de abordar los objetivos de interés público? Y fundamentalmente el punto 4, que tiene que ver con la integración, que debe definir una fórmula de gobernanza. Se estima que el proyecto de ley refleja la ausencia de un modelo de gobernanza para la integración social. En él las responsabilidades sobre la integración social y urbana de la ciudad no quedan definidas, al no haber claridad respecto del objetivo que se espera alcanzar, como por ejemplo lo que mencionamos al principio, que es integración social. Al no tener claridad respecto a este objetivo, ni tampoco a alguna asignación de responsables de cautelar que la integración se alcance, los avances quedan sujetos a la voluntad, como se señalaba anteriormente, de desarrolladores inmobiliarios, concesionarios o municipios, lo cual supone un riesgo de inefectividad naturalmente, porque estamos sometidos básicamente a la voluntad de alguien más. Por eso la propuesta más, digamos, latente en este sentido, por lo menos, es definir un esquema de gobernabilidad de la integración social urbana que haga posible la planificación y la gestión sostenida, digamos, de sus fines, donde se fijen objetivos y potestades diferenciadas para todos los actores involucrados a distintos niveles, y establecer procedimientos de gobernanza metropolitana o regional para la determinación de beneficios y obligaciones con una estructura donde haya un diálogo democrático con reglas básicas y espacios de negociación. Aquí tenemos bastante buenas experiencias, digamos, sin ir más lejos. En mi realidad regional tenemos un Servio que tiene un Consejo de la Sociedad Civil articulado, completamente comunitario, que toma decisiones a quienes se le han abierto, digamos, más fórmulas de poder participar e incidir. De alguna manera esta discusión o esta beta que hace referencia a la gobernanza trae consigo un elemento que es trascendental, de nuevo también a partir de esta coyuntura, que es la participación ciudadana. Cómo nosotros generamos herramientas para que la ciudadanía también se involucre, asuma una responsabilidad no solamente fiscalizadora, sino también transformadora eventualmente de ciertos elementos de interés público, a través también de su participación en políticas, por ejemplo acá, de políticas públicas de vivienda, lo que pasa a ser también un elemento bastante interesante a propósito también de la expresión que se señalaba anteriormente, que es cómo logramos tener una bajada hacia identidades locales. Qué mejor que tener también la voz de quienes participan en el proyecto y que van a servirse también de él. Esto fundamentalmente es lo que tiene que ver con estos elementos de discusión y de propuesta, y que por supuesto podemos abrir para la discusión para poder resolver algunas otras dudas, pero que creemos que es fundamental el elemento del análisis de lo social dentro de un proyecto de integración social. Bien, muchas gracias por ambas presentaciones. Bueno, en realidad estamos construyendo un proyecto y por lo tanto hoy día estamos abiertos precisamente a recibir. Este fue un proyecto que generó un amplio debate en la Cámara. Aquí se están abriendo precisamente estos espacios. Hoy día es la oportunidad, a lo mejor incluso más. Como ya señalaban los últimos expositores, probablemente hoy día hay un escenario además con una realidad
social más reclamante, una comunidad distinta, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. Y por lo tanto, como esto todavía no es ley, tenemos todavía todo el tiempo y el espacio precisamente para corregirlo, para avanzar en esas temáticas. Senadores, senadora Carmen Gloria Aravena. Bueno, yo quiero dar gracias a ambos organizaciones por la generosidad de venirnos a hacer aportes para justamente comenzar a discutir esto con mayor profundidad. Si alguno ha visto las comisiones, yo particularmente y algunos otros senadores hemos planteado que lo que finalmente entendimos, que nos costó un poquito, era que el título del proyecto tiene una envergadura gigante y evidentemente nosotros también generamos expectativas nuestras particulares en este título que efectivamente nos viene a dar una solución a una problemática que es mucho mayor que solo la vivienda. Y en ese contexto yo he planteado y vuelvo a reafirmar lo que ustedes también dicen, que hace falta sentarnos a discutir profundamente el tema de integración más allá de la vivienda, cuando hablamos de integración social y por otro lado cuando hacemos cambio de nombre de un ministerio, no da lo mismo y es un tema grande. Entonces me pareció muy interesante el banco de suelos, que es un tema que hemos conversado acá y que creo que hay que facultar al Ministerio para que efectivamente podamos tener una inversión pública interesante en todos los territorios nacional que permita poder planificar sin estar pensando permanentemente dónde está el suelo más barato, sino cómo somos capaces de pensar una ciudad, anticiparnos. El tema de los planos reguladores, yo debo reconocer, y aquí vimos varios que somos bien municipalistas y hemos tenido que vivir la experiencia del plan regulador, que ya de por sí tiene una duración que algo nos decían que esperamos que cambie, porque la verdad es que el promedio es altísimo. Yo soy de la región de la Araucanía y en las comunas donde yo trabajé particularmente son cercanos a los 8 o 10 años y a veces más, hasta que la Contraloría finalmente decide que está ok y finalmente ya la ciudad es otra. Y evidentemente esas situaciones hay que mejorarlas. Entonces, yo solamente decirle, presidente, que coincido con usted, que las cosas siempre suceden por algo. Estamos discutiendo aquí este proyecto que creo que es una oportunidad desde de la Comisión de Vivienda de poder hacer un aporte a un avance en el desarrollo del país, no solamente desde el punto de vivienda. El punto de vivienda, este espacio de vivienda nos puede permitir una mayor discusión y yo entiendo que hay premura y hay urgencia y es comprensible parte del Ministerio porque llevamos un tiempo discutiendo, pero también es una oportunidad teniendo equipos profesionales disponibles de distintas áreas de la sociedad civil que hoy día están dispuestos a venir acá a decirnos, mira, habría que mejorar esto, podemos pensar esto otro, que hacer un trabajo conjunto nos demoramos prácticamente un año en sacar la ley de copropiedad y es una ley bastante mejor de la que ingresó. Entonces yo digo que las cosas no hay para qué hacerlas más o menos y en la vida a veces hay que ser soñador y hacer las cosas lo mejor posible. Y teniendo, digamos, el aporte que ustedes están haciendo hoy día, no me cabe duda que si pudiéramos entrar a analizar el articulado del proyecto y ver qué aportes podemos incorporar y qué es lo que falta, porque cada uno, ustedes hablaron de indicaciones al proyecto y reformular redacción. Ustedes más bien hablan de algo más profundo, que es un poco revisar el proyecto e incorporar, que en mi opinión coincido plenamente, aspectos que le dan mayor solidez al proyecto. El proyecto tiene que tener una estructura también de pensamiento y de concepción de lo que queremos, más allá de ocuparlo como solo un instrumento para hacer cosas. Eso es más utilitario. Yo creo que hace falta una discusión, ha sido compartido de los expositores, y yo lo veo como un tremendo desafío, una oportunidad. En Chile somos personas talentosas. Chile además tiene urbanistas y arquitectos que son reconocidos a nivel mundial. Chile ha dado el ancho en muchas cosas y ha sido ejemplo para otros. Y yo creo que si nos pusimos, digamos, como objetivo mayor integración de vivienda, que promueva la integración social, es que darle una vuelta a lo que entendemos por integración social. Entonces yo solamente le pido, presidente, que podamos entrar a abrir la posibilidad de incorporar aspectos que el proyecto quizás no incorpora, pero que van a enriquecerlo y nos va a permitir sacar una normativa que realmente cambie la historia del uso del suelo de la vivienda en Chile y que ojalá Dios quiera nos permita vivir en más comunión, en más comunidad y en más armonía a todos los chilenos. Eso solamente. Gracias. Gracias, senadora. Senador Navarro. Mira, no ha dejado de ser controversial este proyecto. Tiene particularmente su paso por la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una visión que yo comparto plenamente, en particular respecto a la participación y
y la búsqueda de enfrentar el problema de manera integral, de una vez por todas, porque los errores que hemos cometido en materia de integración social están a la vista y son terribles, particularmente en la región del Biobío. Son errores históricos de planificación de expulsión a la periferia, de núcleos urbanos de bajo ingreso, lo que se ha convertido en no solo un dolor de cabeza, se ha convertido en un grave problema social que hasta la fecha estamos demoliendo con bulldozer y levantando nuevas viviendas, aparte del costo social altísimo que debieron pagar esos grupos. Yo veo en esto un problema de fondo que lo hemos conversado más de una vez con el senador Monte. En Chile hay un mercado del suelo especulativo y en general cuando se trata de definir el uso del suelo lo que hay una legítima controversia sobre intereses particulares legítimos en torno a cómo se administra el suelo. Lo que se echa de menos es que no hay una política de suelo. Recién ahora el Ministerio, después de mucho insistir, creo que esta comisión y todos de manera transversal hemos insistido en que el Estado tiene que adquirir suelo para la construcción de vivienda social, con tiempo, de tal modo que lugar a la planificación. Pero en general el suelo está desregulado y han habido ejemplos, Chacabuco y otros ejemplos brutales en torno a de que el que intente enfrentarse a la política, crear una política del suelo va a encontrar el abismo, el vacío, y si no, derechamente la persecución. Esos son temas complejos respecto de enfrentar esta situación. Pero si contamos con el apoyo del gobierno y el gobierno coincide en que este tema hay que enfrentarlo de una vez, dado el déficit de vivienda, las cifras que ustedes nos entregan de las 497.000 viviendas faltantes, son parte fundamental de la explosión social que hoy día se vive. Esto es un fenómeno que puede ser interpretado, si no desde de un factor causal base, y nada más agobiante que el hacinamiento y la falta de identidad local. En general, todo el debate sobre por qué los jóvenes están en la calle, lo decíamos hace unos días acá, es que no caben en las casas, tienen que salir a la calle, no hay espacio en las casas para la convivencia, para la socialización, para el esparcimiento, y en definitiva la calle es el espacio de la socialización, y la calle no reúne sino condiciones adversas, negativas, si no hay espacios urbanos apropiados, y no los hay, porque la política de espacio urbano ha ido de la mano de un alto valor del suelo y en general hasta las quebradas las convierten en áreas verdes y después las empresas rematan las plazas públicas. O sea, ha sido perverso el uso del suelo del espacio público por falta de regulación. Entonces, este es un proyecto de ley que busca regular un aspecto de la planificación, pero claramente yo noto, y esta es la pregunta para ustedes, para ambos, ¿cuál es el elemento de la integralidad y la garantía de que lo que vamos a tener no es solo una ley, sino las bases de una política pública de suelo y de habitación, digamos, de habitabilidad, eso, porque creo que tenemos una gran oportunidad en esta ley en base al conflicto social que estamos viviendo. O sea, sí, la planificación urbana y la sociedad civil que ustedes representan no dan cuenta de esto y logran interpretar el momento histórico para hacer los cambios necesarios, habremos perdido una gran oportunidad. Creo que estamos viviendo un momento muy especial, que es el momento de hacer los cambios, porque es el momento que todos tienen que ceder. Es decir, en otras circunstancias alguien podría atrincherarse en su legítima defensa de su modelo de concebir el desarrollo de la sociedad, pero en estos minutos la patria clama paz, todo el mundo quiere que esto termine, y esto puede ser un elemento esencial en uno de los problemas basales, en mi opinión, de la crisis, que es la crisis habitacional, que es la demanda más sentida, por lo menos en mi región, o sea, la falta de vivienda, la mala calidad de las viviendas sociales, en definitiva el alza de los arriendos, todo lo que conlleva el tema del espacio de vida de las personas, se conjuga. Hay unos que van más al extremo, dicen que el espacio territorial lo es todo, ¿no? Que se ha ganado cuando se nace la agricultura, es que ha nacido, digamos, la forma sedentaria de hacer una forma de vida. Por tanto, tiene un trasfondo muy importante. Yo no sé si el gobierno en estos 2 años quiere o tiene voluntad de ejercer esa política. Puede que 2 años sean pocos. Está claro que cualquier política, tanto la habitacional como la educacional, requiere espacios más grandes de tiempo, para que se asienten, para que haya el debate, y por tanto uno debería ser capaz de pensar en estos 2 años que le resta a este gobierno. Yo espero que así sea, a pesar de que hemos tenido un duro debate respecto de cuál es la salida de la crisis. Pero cómo hacer de que lo que hoy día plasmemos una ley
no sea modificado tan fácilmente el próximo gobierno que llega, ni esto se convierta en un juego mayoría en el Parlamento para cambiar las reglas del juego. Y eso pasa por el debate que estamos teniendo aquí. En buena hora yo creo que se abre la posibilidad de revisar esta ley que venía con mucha rapidez para ser aprobada poco menos que en fácil despacho. Por tanto, una gran oportunidad. Yo tengo los informes, no los logré escuchar en general, pero sí de la presentación se deduce que hay aquí una matriz base que el gobierno deberá evaluar e incorporar. Usted algo escuché a la mesa, ¿no? De poder, bueno, ustedes son de hecho una mesa de... Sí, ahí están todas las organizaciones. O sea, uno revisa cada una de ellas y la experiencia es incalculable, o sea, es enorme. Ahí está lo que se ha hecho de la sociedad civil con todos los gobiernos, porque de hecho he trabajado con todos los gobiernos, quiero mi casa igual. O sea, nadie podría decir que ahí hay un sesgo. Lo que hay son organizaciones que han vivido, sufrido los vaivenes de cada gobierno, con sus pros y sus en contra. Por tanto, yo diría que el gobierno debiera dar un paso para poder profundizar cada uno de estos puntos y señalar claramente si hay diferencia en ellos, porque hay que avanzar, es incorporar nuevos artículos. O sea, tenemos una oportunidad magnífica en el Senado de mejorar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Sí, senadores, vamos a prorrogar por 10 minutos, por favor, ya que estamos por iniciar una sesión especial hoy día, pero vamos a prorrogar estos 10 minutos. Yo no sé si el déficit sea hoy día lo más relevante como problema. Me da la impresión que es la segregación que se ha construido a lo largo de los años, en definitiva, lo que nos ha generado hoy día la tarea o la obligación de abocarnos a un proyecto de corregir un mal diseño de desarrollo, ¿ya? Y algunos lo llevarán a modelo económico. Aquí estamos hablando de un tema en particular, pero que no lo podemos aislar, ¿verdad?, del contexto general del problema que estamos. Al final de cuentas, estamos aquí también todos los responsables que hemos hecho el tipo de ciudad que hoy día tenemos, con todas sus falencias y con todas sus debilidades. Y somos corresponsables de eso. Por eso muy bien me parecía cuando la asociación, ¿verdad?, decía, bueno, somos parte del problema, que también, como una frase tan repetida hoy día, todos queremos ser hoy día también parte de la solución. Porque, bueno, esta ciudad está construida porque hubieron instrumentos, reguladores comunales, donde participamos los profesionales que participamos y somos copartícipes además de la construcción de esos propios diseños, y hoy día tenemos la ciudad que se nos muestra. Incluso con episodios políticos extremos, ¿se acuerdan esos procesos de toma en la década del 70, ¿no es cierto?, donde se empezaron a tomar terrenos y después que hubo que tratar de ordenar y se generó todos esos bolsones de marginalidad habitacional tan duros que hubieron durante tantos años y que todavía por lo más todavía persisten. Bueno, esto es una discusión, en realidad es difícil llegar a arribar a algún tema, pero lo que hay aquí es un espacio para precisamente construir dentro de esta realidad. No lo vamos a corregir ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, probablemente requiere una intervención mucho más profunda para darle nuevamente un valor integral, ¿verdad?, al desarrollo, en este caso del ámbito urbano. Pero quiero que sepan, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros un rato más después tenemos una reunión con el ministro para ver qué estrategia vamos a seguir para la tramitación de este proyecto, porque creo que no está cerrado. De hecho, nosotros teníamos detenido un poco este tema viendo qué es lo que se podía avanzar. Por lo tanto, a ambos, ¿no es cierto?, este es un proceso que está abierto. Nosotros hemos recibido sus sugerencias, se lo agradecemos. Hay coincidencia respecto de la necesidad de avanzar, pero también hay coincidencia respecto a la necesidad de mejorar y de corregirlo. Y aquí está el Ejecutivo también, y un rato más nos vamos a juntar los mismos miembros de la Comisión con el Ministro para fijar una estrategia a seguir. Así que ofrezco, no sé, el Ejecutivo, y después le ofrezco la palabra, ¿no es cierto?, para que cerremos este proceso. Gracias, presidente. Bueno, solo en primer lugar agradecer a los invitados. Un agrado escuchar que hay un análisis detrás del proyecto, que hay una lectura detenida y que, aunque haya crítica, me parece que es un trabajo súper serio el venir a plantear acá y decir cuáles son los espacios de mejora que se ven en el proyecto de ley o aquellos aspectos en que están plenamente de acuerdo, y creo que así se va construyendo un mejor proyecto. Tiene que ver con lo que han dicho otros invitados también. Yo quiero transmitir quizás la tranquilidad de que, en mi opinión, las ideas matrices de este proyecto son lo suficientemente sólidas como para hacer un montón de indicaciones como las que se han planteado, digamos. O sea, el mensaje plantea cosas bastante en línea de lo que se ha dicho acá, que quizás no están reflejadas en el articulado, porque no se aprobaron o porque se optó por una redacción distinta, pero que esas indicaciones que se presentarían no tendrían un problema de inadmisibilidad porque no tienen que ver con la idea matriz del proyecto, porque
creo yo, y se invita a ver con detención el mensaje. Creo que aborda varias materias. Y creo que el proyecto de ley, incluso el articulado, ya tiene algunas cosas que se pueden mejorar para abordar varias de las cosas. O sea, el tema de la gobernanza, de la participación, todo lo que se está diciendo de la actualización de los planes reguladores, yo creo que es ahí el eje central en este minuto del proyecto de ley, el artículo 27. Se lo escucho a usted y lo escuché en otras exposiciones. Se está asociando lo que se está diciendo el 27 como los beneficios normativos y las zonas de integración, como que estuviera diciendo que los planes reguladores tienen que tener zonas de integración con beneficios normativos. En estricto rigor, lo que dice el articulado aprobado dice que los planes reguladores se deberán contemplar disposiciones que incentiven la construcción de vivienda. Yo lo leo, disposiciones que incentiven, para mí es una frase bastante amplia. Todas las normas urbanísticas incentivan algo, porque en estricto rigor, a menos que sean zonas de construcción obligatoria, son normas a las que puede acceder el propietario del predio y construir o no construir algo. Esas disposiciones, quizás hay que precisar la redacción, darle una vuelta, a ver si más que hablar de disposiciones, puede aparecer la palabra exigencia, puede aparecer la palabra resguardar, quizás con intercalar ese tipo de conceptos, el articulado agarra otro cariz y aparece como, entonces el plan regulador y una medida de largo plazo. En las actualizaciones de los planes, los nuevos planes, ahora tienen la obligación de enfrentar el tema de la integración y enfrentar un adecuado diagnóstico de cuál es la población vulnerable que hay, cuál es el déficit habitacional de la comuna. Yo creo que el tema del déficit sí es algo muy relevante y que quizás no está mencionado y quizás hay que ver la forma de abordarlo. En ese sentido, recogemos todas las cosas, las anotamos, después vemos con detención eso, pero transmitir el agradecimiento y ojalá la tranquilidad de que hay espacio para mejorar el proyecto y que sea efectivo. Eso, en cumplir los objetivos que están planteados desde un comienzo. Eso. Muchas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento también por haber sido escuchados y especialmente reiterar nuestra disposición. Entendemos que esto no es un término, sino que más bien para nosotros es un inicio. Hemos colaborado permanentemente con el Ministerio de la Vivienda ahora y en gobiernos anteriores también. Tenemos conocimiento, tenemos sensibilidad y tenemos un récord de estudios y de conocer otras experiencias muy valiosas. Nuestra asociación viaja una vez al año y conoce experiencias holandesas, suecas, danesas, noruegas, belgas, donde están los mejores ejemplos de integración. Y es recordar, reiterar hasta a costa, a riesgo de parecer majaderos, que es más ciudad la demanda antes que más vivienda. Por supuesto que la vivienda hoy día es el desde, ¿ya? Y yo creo que ha avanzado mucho este país en la calidad de la vivienda y que no ha llegado y que somos un país todavía con escasos recursos y que nos falta mucho por recorrer. Pero hemos dejado atrás, siempre hablamos del Ministerio de la Vivienda, o sea, y urbanismo como que ya la voz se nos apagaba, era una muleta, ¿ya? Y hoy día, señor Navarro decía que la gente no cabe en los departamentos o en sus casas y que salen a las calles. Bueno, en todas partes del mundo, incluso los japoneses viven más apretados que una clase vulnerable en Chile muchas veces, pero es el espacio público, el orden público, la calidad de infraestructura, la cercanía al trabajo, eso no hay que olvidarlo nunca, ¿ya? O sea, se sufre más en desplazarse a veces 2-3 horas por locomoción, en un transporte, aunque sea bueno incluso, ¿ya? Que vivir apretado en un territorio o en una zona o en alguna comuna que tiene acceso al trabajo, cercanía a servicios, a comercio, a entretenimiento, a parques, a diversidad de servicios, a comercio. Entonces, no perdamos y no pierdan nunca de vista que hoy día el principal problema, yo creo que, o creemos nosotros, que es más ciudad, que no hay que escoger entre ciudad y vivienda, hay que unirlas, hay que juntarlas ambas, y es el uso mixto y la calidad del espacio público el que va a integrar definitivamente a la sociedad. Muchas gracias.
Muy breve, presidente. Quisiera también reiterar los agradecimientos, sobre todo por la disposición que podemos escuchar tanto de esta comisión como del Ejecutivo. Yo creo que eso es un poco lo que nos cabe hoy día como responsabilidad, porque no hay otra, ¿no es cierto?, frente no solamente a estos problemas históricos, sino que a lo que estamos viviendo hoy día. Y en ese sentido, referirme y reiterar sobre la oportunidad histórica que tenemos frente a generar y dar vuelta hacia un proyecto que de verdad, como nosotros decíamos, cambie el mapa o que cambie la realidad, ¿no es cierto?, de la que hemos construido hoy día en nuestro país, en nuestras ciudades. Estas son políticas urbanas y las políticas urbanas son de largo aliento, por lo tanto hay que asumirlas como políticas de Estado, no son políticas de este gobierno, ni el anterior ni el próximo, son políticas de largo plazo, pero nos parece urgente que en este momento demos señales claras a las personas, a la ciudadanía, que yo estoy seguro que van a entender de que estas cosas no se cambian de un día para otro, pero es relevante dar las señales de que estamos convencidos de que esto lo vamos a cambiar. Y el proyecto de ley puede ser, hay muchos proyectos también, pero este proyecto de ley puede decir mucho de esa decisión, de que hemos entendido que hay un problema histórico que vamos a cambiar y este proyecto de ley se va a hacer cargo de la mejor forma posible, porque tampoco todo es perfecto, ¿no es cierto?, el asumir, el corregir, ¿no es cierto?, lo que hicimos mal, pero también, en el fondo, el asumir que lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante lo vamos a hacer bien, como debería haber sido siempre. Eso nos parece que es fundamental y que es una señal muy potente y al igual que la AOA, nosotros también nos ponemos nuevamente a disposición con información, con contenido y también con, de alguna manera, intentar representar la voz de las comunidades que son las con las que nosotros trabajamos y que hemos trabajado históricamente. Gracias, obviamente a ambos, a la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile y a la Mesa del Hábitat de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Este es un proyecto que está en esta fase, tenemos un camino. ¿Querías decir algo? Brevemente, presidente, solamente porque creo, junto con agradecer también, creo que nos hemos agradecido todos mucho en esta mesa, es que hay una oportunidad histórica acá sobre la mesa y eso es lo que yo creo que se pone sobre relieve en esta discusión. Tenemos la posibilidad por primera vez, por ejemplo, de resolver qué es lo social para Chile también, como a través de la vivienda, qué mejor. Que es una deuda que hemos tenido históricamente, y no porque sea una demanda de un sector versus la de otro sector, es justamente porque a veces hace falta ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que queremos y cuál es nuestro modelo de desarrollo querido, para imaginarnos una ciudad en donde no solamente tenemos ciudades con viviendas, sino que también con comunidades y personas integradas a ellas que tienen también una responsabilidad ciudadana para poder sostenerla, ¿no? Como qué lindo sería imaginarse, digamos, una sociedad en la que quienes postulan a un subsidio postulan con una comunidad organizada que se sostiene en el tiempo, que mejora su vivienda después de un tiempo, que la arregla, y no solamente con las limitadas condiciones que existen hoy en día, porque sin duda las comunidades lo hacen dentro de sus limitadas posibilidades, sino que además que sea una política consistente del Estado en donde, por sobre todas las cosas, el objetivo sea que las personas se sientan felices y orgullosas de habitar el lugar en el que viven, ¿no? Creo que el elemento trascendental acá es cómo nosotros lo hacemos, y la fórmula principalmente parece ser es darle más posibilidad de incidencia a la gente a través de multiplicar ese poder, haciéndonos salir no solamente del limitante del barrio, para entender también que tenemos una responsabilidad que es a nivel ciudad, en donde podemos aportar para poder hacernos responsables y cargo y trabajar todos en conjunto. Solamente eso, señor presidente. Así es, Rodrigo, efectivamente así. Bueno, nosotros nos quedan varias, evidentemente, audiencias aún. Esto después pasa a la sala, vienen las indicaciones, por lo tanto, le agradecemos los aportes que han realizado ambos respecto a las 10 propuestas que tienen ustedes, el análisis que hace, ¿no es cierto?, el proyecto, la asociación. No está cerrado hoy día este tema y por favor quedamos abiertos. Ustedes tienen un caudal enorme de experiencias prácticas, de conocimientos de realidades, que sería súper relevante, ¿no es cierto?, para ponerlo en la mesa hoy día y construir esta oportunidad histórica que señalas tú, Rodrigo. Así que muchas gracias por ambas presentaciones y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.